Mi hija me sacó de su casa un martes. Mamá, necesitamos ese cuarto para el bebé. Cuidé a sus hijos 3 años gratis. Soy Severina, 68 años, costurera jubilada. Salí con mis 2 maletas y sonreí, porque ya tenía un plan. El aire de esa mañana tenía un olor pesado a pan tostado quemado y a café recalentado. Yo estaba de pie frente al fregadero, secando los platos del desayuno con un trapo de algodón que ya pedía a gritos la jubilación. El reloj de la pared, ese que tenía forma de búho y que yo misma le regalé a mi hija Valeria cuando se casó, marcaba las 8:15. Fue en ese instante, entre el ruido de la licuadora y los gritos de mis 2 nietos jugando en la sala, cuando Valeria soltó la frase. Lo hizo sin mirarme a los ojos, apoyada contra el marco de la puerta de la cocina, cruzando los brazos sobre su barriga de 4 meses de embarazo. Esteban, su esposo, de pronto encontró su teléfono celular sumamente interesante. Bajó la cabeza y empezó a teclear con una rapidez fingida, haciéndose de la vista gorda, como si las baldosas del piso tuvieran las respuestas a los misterios del universo. Cobarde. Siempre fue un cobarde. Valeria tomó un sorbo de su taza y continuó hablando con ese tono condescendiente que usan las personas cuando quieren disfrazar una crueldad de favor divino. Me explicó que el nuevo bebé iba a necesitar su propio espacio, que la casa era pequeña, que la habitación del fondo, esa misma habitación húmeda y sin ventilación donde yo había dormido los últimos 1095 días de mi vida, era el único lugar disponible para armar la cuna y poner el cambiador. «Te conseguimos un cuartito en el barrio de San Blas», dijo ella, forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Es pequeño, pero para ti sola será suficiente, mamá. Además, la prima de Esteban te va a cobrar un alquiler muy barato. Nosotros te ayudaremos con la mudanza hoy mismo. No es personal, mamá, es que ya no cabemos. No es personal». Esa frase resonó en mi cabeza mientras yo seguía pasando el trapo seco por un plato que ya estaba impecable. Dejé el plato sobre la mesada con lentitud. Sentí como un calor denso me subía por el pecho, pero no era tristeza. Yo no soy de las que se tiran al piso a llorar ni de las que suplican amor. La vida en el campo me enseñó que cuando el río se desborda, uno no se pone a discutir con el agua, uno busca terreno alto. Crié a Valeria sola en nuestro pueblo de San Miguel, cosiendo vestidos de novia, remendando pantalones de peones y haciendo uniformes escolares hasta que los dedos se me llenaron de callos y la vista se me cansó. Fui una mujer fuerte, dueña de mi propio tiempo y de mi humilde casa de adobe. Pero hace 3 años, Valeria me llamó llorando. Acababa de tener a su segundo hijo, Leo, y no podía pagar una niñera. Me rogó que viniera a la ciudad. Me dijo que sería solo por un tiempo, que me necesitaban, que los niños debían crecer cerca de su abuela. Yo, como una tonta vieja y sentimental, vendí mi máquina de coser grande, empaqué mis cosas y dejé el aire limpio de San Miguel para meterme en esta casa de la ciudad, rodeada de ruido, de asfalto y de indiferencia. Durante esos 3 años, mi nombre dejó de ser Severina para convertirse en un pronombre utilitario. Yo era la que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar las loncheras. Yo era la que lavaba las montañas de ropa sucia que Esteban dejaba tirada en el baño. Yo era la que corría detrás de los niños, la que les daba el jarabe para la tos a medianoche para que mis señores hijos pudieran dormir tranquilos y rendir en sus trabajos de oficina. Yo era la empleada sin sueldo, la sirvienta invisible que no tenía derecho a enfermarse ni a quejarse de los dolores en las rodillas. Y ahora, un martes por la mañana, con la frialdad de quien desecha un mueble viejo que ya no combina con la decoración, me mostraban la puerta de salida. El barrio de San Blas quedaba en las afueras de la ciudad, un lugar ruidoso, lleno de cantinas y calles de tierra, donde el transporte público pasaba cuando quería. Me estaban desterrando. Asentí con la cabeza. No dije una sola palabra de reproche. No le recordé a Valeria las madrugadas que pasé poniéndole paños de agua fría en la frente a su hijo mayor cuando tuvo fiebre de 40 grados mientras ella estaba en un viaje de negocios. No le mencioné a Esteban las veces que le presté dinero de mi pequeña pensión para completar el pago de la luz porque él se lo había gastado en refacciones inútiles para su auto. El silencio es un arma mucho más afilada que los gritos cuando uno sabe cómo usarla. «Está bien», dije simplemente.
Mi voz sonó tan calmada que Valeria parpadeó, sorprendida. Seguramente esperaba lágrimas, reproches, el drama típico de una madre herida. Voy a empacar mis cosas. Caminé por el pasillo estrecho hacia el cuarto del fondo. Las paredes estaban descascaradas por la humedad. La cama era un catre viejo con un colchón vencido que me dejaba la espalda molida cada mañana. Debajo de la cama saqué mis 2 maletas de cuero marrón. Estaban gastadas por los bordes, pero todavía aguantaban. Mientras doblaba mis blusas, mis faldas y mis suéteres, sentí una extraña ligereza en el cuerpo. Era como si un peso invisible se estuviera levantando de mis hombros. Había estado tan inmersa en la rutina agotadora de servirles que no me había dado cuenta de lo mucho que me había olvidado de mí misma. Me miré en el pequeño espejo astillado que colgaba sobre la cómoda. Mi cabello gris estaba recogido en un moño apretado. Mi rostro tenía surcos profundos, marcas de cansancio, pero mis ojos negros seguían vivos. Brillaban con una chispa que hacía tiempo no veía. En el fondo del cajón de la cómoda estaba mi objeto más preciado. Una vieja caja de lata que alguna vez guardó galletas danesas de mantequilla. Su superficie estaba rayada y abollada, pero la tapa cerraba a la perfección. Adentro no había hilos ni agujas, sino mi colección de botones de nácar. Botones de todos los tamaños y formas, algunos lisos, otros tallados con diseños intrincados. Cada uno representaba una etapa de mi vida, un vestido importante que había cosido, una clienta que había confiado en mis manos. Pero la verdadera importancia de esa caja no estaba en los botones, sino debajo de ellos. En el doble fondo de latón que yo misma había fabricado, guardaba mis secretos, papeles doblados cuidadosamente, mi verdadera identidad financiera. Helas bajo la manga que nadie en esta casa sospechaba que yo tenía. Acaricié la tapa de la caja, la metí en la maleta más grande y cerré el cierre con fuerza. El plan no había nacido esa mañana. Yo no soy una mujer impulsiva. Las mujeres que han tenido que sobrevivir solas aprenden a observar las corrientes del agua antes de que llegue la tormenta. Yo había notado los susurros entre Valeria y Esteban desde hacía meses. Había escuchado sus discusiones a puerta cerrada sobre el dinero, sobre el espacio, sobre lo mucho que les molestaba mi tos matutina. Sabía que este día iba a llegar. Ellos creían que yo era una anciana sorda y despistada que solo servía para batir huevos y cambiar pañales. Nunca se les ocurrió pensar que la misma mente que calculaba a la perfección los cortes de tela para que no sobrara ni 1 milímetro, también calculaba los movimientos de las personas. Mis nietos, Mateo y Leo, asomaron sus cabecitas por la puerta entreabierta de la habitación. Sus ojos redondos me miraban con curiosidad. «¿A dónde vas, abuela?», preguntó Mateo, el mayor, con su voz dulce y su pijama de dinosaurios todavía puesta. Me arrodillé con un poco de esfuerzo hasta quedar a su altura. Les sonreí, una sonrisa genuina, llena del amor inmenso que les tenía. El rechazo de mi hija no disminuía lo que sentía por estas 2 criaturas. Ellos no tenían la culpa de la miseria humana de sus padres. «La abuela se va a una nueva aventura, mis amores», les dije suavemente, acomodándoles el cabello alborotado. «Pero siempre los voy a llevar en mi corazón, y nos volveremos a ver, se los prometo». Les di un abrazo apretado a cada uno. Olían a leche y a sueño. Me dolió el pecho por un segundo, esa punzada de la separación, pero tragué saliva y me puse de pie con firmeza. Si me quedaba, iba a terminar consumida hasta los huesos, muriendo de cansancio en este cuarto húmedo sin que nadie me diera las gracias. Tenía que salvarme a mí misma. Tomé las manijas de mis 2 maletas y salí al pasillo. Valeria estaba en la sala, ya vestida con su ropa de oficina, revisando su reloj. Esteban sostenía las llaves del auto, haciendo sonar el llavero con nerviosismo. «Te llevo a San Blas, mamá», dijo Esteban, aclarándose la garganta sin mirarme. «Ya subí las cajas de pañales al auto, así que tenemos que ir rápido porque entro a trabajar a las 10. «No hace falta», respondí con voz clara y potente. «Ya pedí un transporte». Valeria frunció el ceño. «¿Un transporte? Mamá, los taxis hasta allá cobran muy caro. ¿De dónde sacaste dinero para un taxi?». Su pregunta estaba llena de esa arrogancia de quien cree tener el control absoluto sobre la vida de otro. Ella estaba convencida de que yo dependía de las migajas que me daba, de los pocos billetes que me dejaba sobre la mesa los domingos para comprar el pan de la semana.
Tengo mis ahorros, Valeria, dije simplemente. En ese momento, el sonido de un claxon resonó afuera de la casa. No era el claxon agudo de un taxi común. Era un sonido profundo, elegante. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. La luz del sol de la mañana me dio de lleno en el rostro, cegándome por un segundo, pero calentando mi piel fría. Aparcado frente a la acera, brillando bajo la luz del día, había un automóvil negro, impecable y amplio. Un servicio privado que había reservado desde la noche anterior, cuando los escuché murmurar en la cocina sobre darme la noticia en la mañana. El chófer, un hombre joven de traje oscuro, se bajó rápidamente y caminó hacia mí para tomar mis maletas. Valeria y Esteban se quedaron congelados en el umbral de la puerta, las bocas entreabiertas, los ojos muy abiertos. El contraste entre la miseria del cuartito de San Blas al que me querían enviar y el vehículo de lujo que me esperaba era demasiado grande para que sus cerebros lo procesaran de inmediato. «Mamá, ¿qué es esto?», balbuceó Valeria, dando un paso hacia adelante. «¿Quién es ese hombre? ¿A dónde vas?». Me giré lentamente hacia ella. La miré de arriba abajo. Vi a la mujer en la que se había convertido. Una mujer que creía que el éxito se medía por la dirección de su casa y el tamaño de su televisor, olvidando por completo el valor del respeto y la gratitud. Sentí lástima por ella, porque el mundo real, el mundo que no perdona, estaba a punto de caerle encima con todo su peso. «Me voy a vivir mi vida, hija», le dije con una calma absoluta. «Espero que disfruten el cuarto para el bebé. Y espero que aprendas a hacer el café, porque el de esta mañana estaba espantoso». El chófer guardó las maletas en el maletero y me abrió la puerta trasera del automóvil. El interior olía a cuero nuevo y a lavanda. Me senté en el asiento mullido, alisando la falda sobre mis rodillas. La comodidad era tan ajena a mi cuerpo que por un segundo me sentí flotar. El chófer cerró la puerta con un golpe seco y seguro. A través de la ventanilla polarizada, vi la figura de mi hija y mi yerno, todavía de pie en la acera, empequeñeciéndose a medida que el auto se ponía en marcha y se alejaba por la calle arbolada. Apoyé la cabeza contra el respaldo y solté un largo suspiro. El aire acondicionado del coche refrescaba mis mejillas. Puse las manos sobre mi regazo, justo donde sabía que en la maleta descansaba mi vieja caja de lata. Ellos creían que me habían desechado. Creían que mi historia terminaba en un rincón olvidado de la ciudad, tejiendo calcetines rotos y esperando la muerte en silencio. No sabían absolutamente nada. No sabían de las clientas adineradas que había conseguido en esta ciudad gracias a mi habilidad con la aguja. No sabían de los vestidos de alta costura que yo ajustaba en secreto mientras ellos dormían. No sabían que mi cuenta bancaria tenía más ceros que las de ellos dos juntas. Y, sobre todo, no sabían que la casa en la que estaban viviendo, la misma casa de la que me acababan de echar, ya no le pertenecía al banco que tanto les cobraba. Miré por la ventana cómo los edificios de la ciudad empezaban a quedar atrás, dando paso al paisaje abierto que conducía hacia la costa. Cerré los ojos y una sonrisa se dibujó lentamente en mis labios. El descubrimiento de su injusticia había sido doloroso, sí, pero también había sido la llave que necesitaba para abrir la puerta de mi propia libertad. La vieja costurera había tomado las tijeras. Era hora de cortar los hilos podridos y empezar a coser un traje completamente nuevo. El juego apenas comenzaba. El viaje duró casi 3 horas. 3 horas en las que el paisaje gris y asfixiante de la ciudad se fue destiñendo lentamente, dando paso a colinas verdes y, finalmente, al inmenso azul del océano. El chófer condujo con una suavidad impecable hasta detener el automóvil frente a un edificio blanco y moderno, ubicado en la zona más exclusiva de la bahía de San Clemente. El aire aquí no olía a smog ni a encierro, olía a sal, a libertad y a brisa fresca. El hombre de traje oscuro me ayudó a bajar y llevó mis 2 maletas de cuero marrón hasta el ascensor. Subimos hasta el 8º piso en un silencio respetuoso. Cuando abrió la puerta del apartamento y me entregó las llaves, le di una buena propina en efectivo y le deseé un buen día. Me quedé sola en medio de la inmensa sala. Dejé las maletas en el suelo y caminé lentamente hacia el balcón. Los ventanales iban del piso al techo, dejando entrar una luz natural que me obligó a entrecerrar los ojos. La vista era espectacular.
El mar rompiendo contra las rocas, el cielo despejado, un horizonte sin límites. Respiré profundo, llenando mis pulmones hasta que sentí un pequeño tirón en el pecho. Atrás había quedado la habitación húmeda, el olor a pañales sucios, los gritos histéricos de Valeria y la mirada cobarde de Esteban. Me dejé caer en un sofá blanco de diseño. La tela era suave, fresca. Estiré mis piernas, sintiendo el alivio inmediato en mis rodillas cansadas. Era el momento de evaluar mis recursos, de poner las cartas sobre la mesa y repasar cada detalle del imperio invisible que había construido bajo las narices de quienes me creían una simple sirvienta. Abrí la maleta más grande y saqué mi vieja caja de lata, esa que alguna vez guardó galletas danesas. Me senté en la mesa de centro, que era de un cristal grueso y elegante, y quité la tapa rayada. Mis botones de nácar estaban ahí, brillando con su luz perlada. Los aparté con cuidado, levantando el doble fondo de latón. Ahí estaban mis verdaderos tesoros. No eran joyas ni monedas antiguas, sino papeles impresos, contratos firmados y estados de cuenta bancarios. Tomé el primer estado de cuenta. La cifra escrita en la parte inferior tenía 7 ceros. Sonreí. Cualquiera que me viera con mis vestidos sencillos y mis zapatos ortopédicos jamás imaginaría que tenía más dinero que todos los vecinos del barrio de mi hija juntos. El dinero no da la felicidad, dicen los que nunca han pasado hambre, pero vaya que compra la tranquilidad y la justicia. Mi mente viajó hacia atrás, reflexionando sobre cómo había logrado acumular todo esto sin levantar una sola sospecha. La respuesta era sencilla y a la vez dolorosa. La invisibilidad de la vejez. Cuando una mujer pasa de los 60 años, su cabello se vuelve blanco y su piel se llena de surcos. El mundo simplemente deja de mirarla. Te conviertes en un objeto decorativo, en parte del mobiliario. La gente te habla más fuerte, asumiendo que estás sorda. Te hablan más lento, asumiendo que eres tonta. Te reducen a la categoría de abuela entrañable que solo sirve para hornear pan, tejer suéteres y cambiar pañales. Te quitan la identidad de mujer, de persona pensante, de individuo con ambiciones y secretos. Valeria y Esteban cayeron redonditos en esa trampa social. Para ellos, yo era una máquina de servicio doméstico que no necesitaba mantenimiento. Nunca se preguntaron qué hacía yo en las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y ellos dormían a pierna suelta. Nunca se preguntaron por qué mi vieja lámpara de noche seguía encendida hasta las 3 de la madrugada. La verdad es que, durante esos 3 años, yo nunca dejé de ser costurera. Al contrario, me convertí en la mejor pagada de la ciudad. Todo comenzó el primer año que viví con ellos. Una tarde, mientras yo barría la acera frente a la casa, una mujer elegante bajó de un auto de lujo. Estaba desesperada. Iba a una boda importantísima y el cierre de su vestido de seda italiana se había reventado. No tenía tiempo de buscar a un sastre profesional. Me vio ahí, con mi delantal puesto, y me preguntó si conocía a alguien que supiera coser. Le dije que entrara, que yo se lo arreglaba. En 15 minutos, con una aguja fina y un hilo del color exacto que tenía guardado en mi caja de lata, dejé el vestido impecable. La mujer, que se llamaba Eugenia y resultó ser la esposa de un importante empresario, quedó maravillada. Me pagó con un billete grande, pero yo vi más allá de ese billete. Vi una oportunidad de oro. A partir de ese día, Eugenia empezó a traerme sus prendas más delicadas. Luego, me recomendó con sus amigas del club de golf, mujeres ricas que no confiaban sus vestidos de diseñador a cualquiera. Venían a verme en secreto, aparcando sus autos a 2 cuadras de la casa de Valeria para no llamar la atención, y me entregaban prendas de organza, terciopelo y encaje francés. Yo les cobraba lo que mi trabajo valía, sin rebajas ni favores. Ellas pagaban en efectivo, encantadas con la precisión de mis manos. Trabajaba en las madrugadas, sentada en el borde de ese catre viejo, forzando la vista bajo la luz amarillenta de mi lámpara. Cada centavo que gané lo fui depositando en una cuenta a mi nombre, gracias a un asesor bancario que Eugenia me recomendó. Valeria y Esteban nunca se dieron cuenta. Estaban demasiado ocupados mirándose el ombligo y quejándose de sus propios problemas financieros. Y ahí radicaba el segundo pilar de mi plan, la estupidez de mi yerno. Tomé el segundo grupo de documentos que estaban dentro de la caja de lata.
Era un fajo de papeles legales, sellados por un notario, las escrituras y los pagarés originales de la casa de Valeria y Esteban. Acaricié el papel grueso. Esteban siempre fue un hombre que quería vivir por encima de sus posibilidades. Quería aparentar ser un ejecutivo exitoso, aunque solo era un empleado de medio pelo. Compraba autos caros, ropa de marca y teléfonos de última generación a base de créditos que no podía pagar. Hace 1 año y medio, la soga le llegó al cuello. El banco le iba a embargar la casa. En su desesperación, cometió el peor error de su vida. Pidió un préstamo a una financiera privada, una de esas instituciones que te cobran intereses criminales y te quitan hasta la camisa si te atrasas un día. Puso la casa como garantía. Me enteré de todo porque, como yo era la invisible, a nadie le importaba dejar las cartas de cobranza sobre la mesa del comedor. Yo era la que recibía el correo. Yo leía los avisos de embargo mientras preparaba la sopa de fideos para mis nietos. Sabía que si perdían la casa, mis nietos terminarían en la calle. Y a pesar del desprecio de mi hija, yo amaba profundamente a esos niños. Así que tomé una decisión. Con la ayuda del abogado Nicanor, un hombre brillante y discreto que también conocí a través de mis clientas adineradas, contacté a la financiera privada. Ofrecí comprar la deuda completa de Esteban en un solo pago en efectivo. A la financiera no le importaba quién pagara, solo querían su dinero. Hicimos la transacción en absoluto secreto. Los documentos se firmaron. Los traspasos se hicieron legales, y de la noche a la mañana yo me convertí en la dueña absoluta de la deuda hipotecaria de la casa. Yo era, a todos los efectos legales, el banco al que Esteban le debía el alma. Durante todo este tiempo, dejé que ellos siguieran pagando sus mensualidades mínimas. Las depositaban en una cuenta puente que el abogado Nicanor administraba y que finalmente llegaba a mis manos. Era una ironía deliciosa. Me tenían durmiendo en un cuarto que se caía a pedazos por la humedad. Me trataban como a una arrimada, cuando en realidad estaban viviendo bajo mi techo. Podría haberles dicho la verdad en cualquier momento. Podría haber sacado los papeles y exigir respeto. Pero el respeto que se exige por miedo no es respeto verdadero. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería saber si quedaba una gota de decencia en el corazón de mi hija. Esta mañana, cuando me expulsaron para poner la cuna del nuevo bebé en mi habitación, me dieron la respuesta definitiva. Me desecharon como a basura. Me enviaron al barrio de San Blas sin un gramo de remordimiento. Y al hacerlo, me liberaron de cualquier culpa que pudiera sentir por lo que estaba a punto de hacer. Guardé los papeles de nuevo en el fondo falso de la caja de lata y cubrí todo con los botones de nácar. Cerré la tapa con un golpe seco. El plan estaba trazado y los recursos estaban asegurados. Ahora tocaba ejecutar los movimientos. Caminé hacia la cocina del apartamento. Era una cocina moderna, con encimeras de granito oscuro y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Abrí las alacenas y encontré café en grano, del bueno, del que huele a tierra tostada y a cacao. Preparé una taza doble. El aroma inundó el espacio, borrando por completo el recuerdo del agua sucia y quemada que me obligaban a tomar en la casa de mi hija. Con la taza caliente entre las manos, busqué mi teléfono celular. No era un aparato viejo de teclas grandes como el que Valeria creía que yo tenía, sino un teléfono inteligente de última generación que Nicanor me había enseñado a usar. Marqué el número de su despacho. Contestó al segundo tono. «Abogado Nicanor, buenos días», dije, apoyándome en la barra de la cocina, mirando el mar por la ventana. «Doña Severina, qué gusto escucharla», respondió su voz profunda y profesional al otro lado de la línea. «¿Llegó bien a San Clemente? ¿El apartamento es de su agrado?» «Es perfecto, Nicanor. El mar hace milagros para los huesos y para la mente. Pero no lo llamo para hablar del clima. Lo llamo porque llegó el momento. El reloj se puso en marcha esta mañana». Hubo un breve silencio en la línea. Nicanor sabía exactamente a qué me refería. Habíamos planeado cada escenario posible durante meses. «Comprendo, doña Severina», dijo con un tono repentinamente serio. «¿Está completamente segura? Una vez que iniciemos el proceso, no habrá marcha atrás. El impacto financiero y legal para su yerno será devastador». «Estoy más segura que nunca», respondí con firmeza. «Me sacaron de la casa hoy. Quieren mi cuarto para el bebé.
Me consiguieron un cuartucho de mala muerte en las afueras y esperaban que yo me fuera dando las gracias. ¡Qué barbaridad!, murmuró el abogado. Tienen el descaro en la sangre. Así es. Por lo tanto, vamos a proceder según lo acordado. Quiero que el aviso de ejecución hipotecaria llegue a esa casa este próximo viernes a primera hora de la tarde. Justo cuando Esteban regrese de su oficina para almorzar. Quiero que tengan el fin de semana entero para tragar saliva y asimilar la noticia. De acuerdo. El documento estipulará que, debido a los retrasos acumulados en las mensualidades y a las cláusulas del contrato original que usted adquirió, se exige el pago total e inmediato de la deuda restante. De no cubrirse el monto en un plazo de 30 días, se procederá al desalojo y embargo de la propiedad. Perfecto. Y Nicanor, asegúrese de que mi nombre aparezca muy claro en la parte superior del documento. Quiero que lean Severina en letras mayúsculas. Que no quede ninguna duda de quién es su acreedora. Así se hará, doña Severina. El viernes tendrán la notificación en sus manos. Disfrute su café y la vista al mar. Yo me encargo del trabajo sucio. Gracias, abogado. Hablamos pronto. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la barra de granito. Di un sorbo largo a mi café. El sabor amargo y robusto me bajó por la garganta, llenándome de una energía renovada. El poder es algo curioso. Las personas suelen confundir el poder con el volumen de la voz, con la fuerza física o con la prepotencia. Valeria creía que tenía poder sobre mí porque podía gritarme y darme órdenes en su casa. Esteban creía que tenía poder porque conducía un auto llamativo y fingía estar ocupado en su celular para ignorarme. Pero todo eso era una farsa, un castillo de naipes construido sobre arena movediza. El verdadero poder es silencioso. Es la paciencia de tejer una red hilo a hilo, sin que la presa se dé cuenta de que está atrapada hasta que es demasiado tarde. El verdadero poder es saber exactamente cuánto vale tu trabajo, ahorrar en la sombra y esperar el momento oportuno para atacar. Me dirigí hacia el dormitorio principal del apartamento. Era un cuarto amplio, con una cama enorme cubierta de sábanas de hilo egipcio. Me quité los zapatos ortopédicos y sentí la alfombra suave bajo mis pies descalzos. Me recosté sobre el colchón firme, sintiendo cómo mi espalda, torturada por años en ese catre vencido, por fin encontraba un descanso digno. Pensé en mis nietos, Mateo y Leo. Sabía que los próximos 30 días serían un caos para ellos, pero ya tenía un plan paralelo para protegerlos. Mi guerra no era contra dos criaturas inocentes, sino contra la soberbia y la ingratitud de sus padres. Valeria y Esteban necesitaban una lección de humildad, una caída libre hacia el mundo real, donde las acciones tienen consecuencias y donde a las madres no se les tira a la basura cuando dejan de ser útiles. Cerré los ojos, escuchando el rítmico sonido de las olas estrellándose contra las rocas del acantilado. La vieja Severina, la abuela invisible, la costurera de los dedos callosos, había dejado de existir esa misma mañana. Ahora era la dueña del tablero, y ellos estaban a punto de descubrir que en este juego de ajedrez, el peón que logra cruzar todo el tablero en silencio se convierte inevitablemente en la reina más peligrosa. El miércoles y el jueves pasaron con una lentitud deliciosa, esa lentitud que solo conocen las personas que son verdaderamente dueñas de su tiempo. En la casa de mi hija, los días eran una carrera de obstáculos contra el reloj. Preparar desayunos, lavar uniformes, correr detrás de los niños, tener la cena lista antes de que el señor de la casa cruzara la puerta con su cara de cansancio fingido. Aquí, en mi apartamento frente a la bahía de San Clemente, el tiempo se estiraba como una tela de seda sobre una mesa de corte. Esas primeras 48 horas las dediqué a desintoxicar mi cuerpo de la miseria ajena. Fui a un centro comercial y dejé que la vendedora me tratara con el respeto que impone una tarjeta de crédito sin límite. Compré blusas de lino fresco, pantalones holgados que no me apretaban la cintura y un par de zapatos de cuero suave que abrazaban mis pies cansados como si fueran nubes. Tiré a la basura mis suéteres gastados y mi delantal manchado de cloro. También compré alimentos de verdad, pescado fresco, frutas exóticas, quesos maduros y café de primera calidad. Nada de sobras recalentadas ni de comer de pie frente al fregadero mientras los demás ocupaban la mesa.
Pero el movimiento más importante de esos 2 días no fue en las tiendas, sino en la computadora. Me senté en la terraza, con la brisa del mar acariciándome el rostro, y tuve una larga videollamada con el abogado Nicanor. Mi plan era implacable con los adultos, pero yo no soy un monstruo. Mis nietos, Mateo y Leo, no tenían la culpa de haber nacido de un par de irresponsables. Le ordené a Nicanor crear un fideicomiso intocable a nombre de los 2 niños. Deposité allí suficiente dinero para garantizar su educación universitaria, gastos médicos de emergencia y un fondo para cuando cumplieran 25 años. Valeria y Esteban no tendrían acceso a un solo centavo de esa cuenta. La estupidez de los padres no tiene por qué ser la condena de los hijos. Una vez que firmé los documentos digitales y aseguré el futuro de mis niños, mi conciencia quedó completamente limpia para lo que venía. El viernes amaneció despejado, con un sol brillante que hacía destellar las olas del mar. Según nuestro cronograma, era el día de la ejecución silenciosa. Preparé mi almuerzo con mucha calma. Hice un filete de salmón a las finas hierbas y me serví una copa de vino blanco. Puse la mesa en el balcón, encendí la radio portátil de transistores que había comprado en un anticuario local para escuchar boleros antiguos y me senté a comer. El reloj de la pared marcaba la 1:45 de la tarde. A esa hora, Esteban solía llegar a la casa de Valeria para almorzar, siempre exigiendo la comida caliente y quejándose del tráfico. A las 2 en punto de la tarde, mi teléfono celular vibró sobre la mesa de cristal. Era un mensaje de texto de Nicanor. Solo decía 3 palabras: documentos entregados exitosamente. Sonreí, di un sorbo a mi vino y dejé el teléfono a un lado. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba esperar el estallido. No tardaron mucho. 10 minutos después, la pantalla de mi teléfono se iluminó frenéticamente. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Valeria. Dejé que el aparato sonara, cantando su tono estridente, mientras yo cortaba un trozo de salmón y me lo llevaba a la boca. Saboreé la comida, mastiqué con tranquilidad y dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Inmediatamente, volvió a sonar. Estaban desesperados. Al tercer intento, deslicé el dedo por la pantalla y contesté, activando el altavoz. «¡Mamá! ¡Mamá, por Dios, contesta!», gritó Valeria al otro lado de la línea. Su voz no tenía ese tono condescendiente y arrogante del martes pasado. Sonaba aguda, temblorosa, al borde del llanto histérico. «Buenas tardes, Valeria», respondí con una calma absoluta. «Estoy almorzando. ¿Qué sucede?» «Mamá, acaba de venir un mensajero legal a la casa», balbuceó, respirando de forma entrecortada. Escuché el murmullo acelerado de Esteban en el fondo, exigiendo que le pusiera el altavoz. «Nos trajo un sobre grueso. Es un aviso de embargo, mamá. Dice que tenemos 30 días para pagar la totalidad de la hipoteca o nos quitan la casa y nos echan a la calle». «¡Qué barbaridad!», dije suavemente, sirviéndome un poco más de vino. «Las deudas son cosas serias, hija. Yo siempre te dije que Esteban gastaba más de lo que ganaba». «Ese no es el problema, mamá», chilló Valeria. «El problema es que el documento tiene tu nombre. Dice que la acreedora principal es Severina. Tiene tu nombre completo y tu número de identificación. Es una estafa, mamá. Alguien robó tu identidad para hacer este fraude. Seguro fue el hombre de ese auto negro que te recogió. Tienes que venir ahora mismo para que vayamos a la policía. Te están usando para quitarnos la casa». Era fascinante la capacidad humana para negar la realidad cuando ésta resulta demasiado dolorosa. Valeria prefería creer en una conspiración internacional de robo de identidad antes que aceptar que su madre anciana, la misma a la que trataba como sirvienta, la tenía agarrada por el cuello. «Nadie robó mi identidad, Valeria», dije, y mi voz cortó el aire como unas tijeras afiladas sobre una tela tensa. «El documento es perfectamente legal y los datos son correctos. Yo soy la dueña de la deuda de esa casa. Yo soy el banco que los va a desalojar en 30 días». Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Un silencio tan pesado que casi podía escuchar los engranajes oxidados en la cabeza de mi hija intentando procesar la información. Tú estás loca», susurró Valeria con la voz rota. «¿De qué estás hablando? Tú no tienes dinero. Tú dormías en el cuarto del fondo. Tú limpiabas mi casa.
Yo dormía en el cuarto del fondo porque tú me lo asignaste, creyendo que me hacías un favor. Le corregí, apoyando los codos sobre la mesa. Yo limpiaba tu casa porque los amaba a ustedes y a mis nietos, y creía que mi ayuda era temporal. Pero resulta que el dinero que Esteban le debía a esa financiera usurera iba a dejarlos en la calle hace más de un año. Así que tomé mis propios ahorros, esos que gané cosiendo para la gente rica de esta ciudad mientras ustedes dormían, y compré la deuda. Pagué en efectivo. Los salvé de la ruina, Valeria. Y a cambio, ustedes me pagaron echándome como a un perro para poner una cuna. «¡Déjeme hablar a mí!», se escuchó la voz gruesa y prepotente de Esteban, arrebatándole el teléfono a mi hija. «Mire, señora Severina, no sé qué clase de juego enfermo es este, ni qué abogado de quinta consiguió para falsificar estos papeles, pero yo no le voy a entregar mi casa. Yo he pagado mis mensualidades. Usted está cometiendo un delito y la voy a meter a la cárcel». Me eché a reír. Fue una risa genuina, profunda, que me salió desde el vientre. Hacía años que no me reía con tantas ganas. «Ay, Esteban», suspiré, secándome una pequeña lágrima de diversión. «Siempre fuiste un hombre de pocas luces. ¿De verdad crees que alguien falsificaría sellos notariales y firmas de registro público y te los mandaría con un mensajero certificado? Habla con tu abogado, si es que tienes dinero para pagar uno. Que revise las cláusulas de tu contrato original, ese que firmaste sin leer porque estabas desesperado por no perder tu precioso automóvil del año. La cláusula 9 especifica que el acreedor puede exigir el pago total de la deuda si existen atrasos acumulados, y tú llevas 6 meses pagando la mitad de la cuota mínima. «Nosotros le pagábamos a la financiera», gritó él, pero su tono ya no era de amenaza, sino de pánico animal. Estaba acorralado. «Le pagaban a una cuenta puente administrada por mi abogado», le informé, sintiendo el dulce sabor de la victoria en cada sílaba. «Y ese dinero terminaba en mi cuenta bancaria. Llevan más de un año pagándome alquiler a mí, Esteban. Ustedes viven bajo mi techo. Esa casa ya no les pertenece». «Mamá, por el amor de Dios», intervino Valeria, llorando abiertamente. Su llanto resonó en el auricular, lleno de desesperación verdadera. «Estoy embarazada. Tenemos a Mateo y a Leo. No puedes dejarnos en la calle. Eres mi madre. Las madres no hacen estas cosas. Las madres perdonan. Las madres ayudan». «Las madres también educan, Valeria», respondí, endureciendo el tono. El momento de la lástima había pasado. Te crié sola, cosiendo hasta que me sangraban los dedos. Te enseñé el valor del trabajo y del respeto. Y tú permitiste que tu marido me tratara como basura. Tú me sacaste de tu casa un martes por la mañana con 2 maletas viejas, ofreciéndome un cuarto húmedo en un barrio peligroso, diciendo que no era personal. Bueno, hija, esto tampoco es personal, son negocios. La casa es mía por derecho legal. Mamá, perdóname, suplicó Valeria, arrastrando las palabras. Fui una estúpida. Esteban es un imbécil. Puedes volver a la casa. Te damos la habitación principal, nosotros nos acomodamos. Te prometo que las cosas van a cambiar. No volverás a lavar un plato. Por favor, cancela ese documento». «Demasiado tarde», dije con frialdad. «Mi vida ya no está en esa casa, Valeria. Yo ya tomé mis propias medidas. No quiero la habitación principal, ni quiero sus disculpas vacías, nacidas del miedo y no del arrepentimiento. Tienen 30 días exactos. Mi abogado, el señor Nicanor, se comunicará con ustedes para coordinar la entrega de las llaves o el pago total de la deuda. Si deciden quedarse un día más, mandaré a la fuerza pública a sacarlos. Y te aseguro que el espectáculo frente a tus vecinos será mucho más humillante que la salida que yo tuve». «Eres una maldita bruja vieja», gritó Esteban, perdiendo por completo los estribos. «Se va a arrepentir de esto. La voy a destruir». 30 días, Esteban, repetí, ignorando sus insultos. Y un consejo de alguien que sabe coser bien. Cuando la tela está podrida, no hay hilo que la sostenga. Empiecen a empacar. Adiós. Presioné el botón rojo de la pantalla y la llamada se cortó abruptamente. El silencio regresó a mi balcón, interrumpido únicamente por el canto de las gaviotas y el susurro constante del océano. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa de cristal. Me quedé mirando el horizonte infinito,
sintiendo cómo el aire salado me limpiaba los pulmones. No sentía remordimiento. No sentía culpa. Había hecho lo que tenía que hacer. Me habían subestimado, reduciéndome a un objeto desechable, asumiendo que mi silencio era sinónimo de debilidad. Levanté mi copa de vino y brindé en soledad. Valeria y Esteban acababan de descubrir que la mujer invisible no solo tenía rostro y voz, sino que sostenía la soga financiera que apretaba sus cuellos. La ejecución silenciosa había sido un éxito rotundo. La aguja había atravesado la tela con precisión milimétrica. El nudo final estaba hecho, y ya no existía fuerza en el mundo capaz de deshacer esa puntada. Los primeros 15 días transcurrieron con la precisión de un reloj suizo y la calma de una marea baja. Mi nueva vida en el apartamento de San Clemente se había convertido en un refugio de silencio y luz. Atrás habían quedado los madrugones obligados y el dolor de espalda crónico. Ahora me despertaba con el sol, me preparaba un té de manzanilla con miel real y me sentaba en el balcón a bordar. Ya no cosía por necesidad, ni para arreglar los dobladillos rotos de mi yerno. Ahora bordaba manteles de lino fino para mi propia mesa, usando un dedal de plata maciza que me había comprado en una joyería del centro. Ese dedal era pesado, frío y brillante. Se ajustaba a mi dedo índice como una pequeña corona, recordándome cada vez que la aguja atravesaba la tela que yo era la dueña absoluta de mi destino. Mientras yo disfrutaba del olor a salitre y de las tardes de lectura, a más de 100 kilómetros de distancia, el mundo de Valeria y Esteban se desmoronaba pedazo a pedazo. El abogado Nicanor me mantenía informada de cada movimiento con su habitual eficiencia, llamándome por las tardes para darme el reporte del día. La caída de Esteban fue tan predecible como patética. Según me contó Nicanor, al tercer día de haber recibido el aviso de embargo, mi yerno intentó contratar a un abogado. Buscó a uno de esos licenciados de poca monta que cobran barato y prometen milagros. El hombre revisó los papeles, vio los sellos notariales, cruzó los datos con el registro público y al darse cuenta de que la deuda había sido comprada legalmente por mí sin dejar ningún cabo suelto, le cobró la consulta y le dijo a Esteban que lo mejor que podía hacer era ir buscando cajas de cartón. Pero la soberbia es una enfermedad que ciega a los necios. Esteban se negó a aceptar la derrota y dejó de pagar las tarjetas de crédito para intentar juntar dinero para otro abogado. Ese fue su error fatal. Nicanor, que tenía contactos en todas las sucursales financieras de la ciudad, se encargó de que el aviso de ejecución hipotecaria se filtrara a los burós de crédito. Cuando los otros bancos vieron que Esteban estaba a punto de perder su casa, entraron en pánico. Al 10º día, el precioso automóvil deportivo de Esteban, ese mismo auto por el que nos dejaba sin luz para pagarle refacciones inútiles, fue embargado. Lo interceptaron saliendo de su oficina. Tuvo que entregar las llaves frente a todos sus compañeros de trabajo y regresar a la casa en un autobús público, con el orgullo destrozado y el maletín entre las piernas. Cuando Nicanor me contó ese detalle, no sentí alegría, sino una profunda lástima. Esteban había construido su vida sobre un castillo de naipes, y yo solo había soplado la primera carta. Valeria, por su parte, intentó llamarme todos los días. Mi teléfono registraba sus números, sus mensajes de voz llenos de llanto, luego de furia y finalmente de súplicas vacías. No contesté ni uno solo. El silencio era mi escudo y mi espada. Quería que se ahogaran en la incertidumbre, que sintieran en carne propia el mismo desamparo que yo sentí cuando me señalaron la puerta con mis 2 maletas viejas. Fue en la mañana del día 20 cuando la burbuja estalló en mi propia puerta. Yo estaba terminando de regar unas orquídeas blancas que había colocado en el recibidor cuando el intercomunicador del apartamento zumbó con fuerza. Caminé hasta la pantalla de seguridad y presioné el botón de video. El conserje del edificio, un muchacho amable llamado Tomás, apareció en la imagen con expresión nerviosa. «Doña Severina, disculpe que la moleste», dijo Tomás, bajando la voz. «Hay una señora aquí en el vestíbulo. Dice que es su hija. Está muy alterada y exige subir. Le dije que no podía pasar sin su autorización, pero se niega a retirarse». La cámara del vestíbulo mostraba a Valeria al fondo, discutiendo con uno de los guardias de seguridad. Llevaba el cabello recogido de mala manera, unas ojeras profundas que le oscurecían el rostro, y la misma ropa que probablemente llevaba puesta desde el día anterior.
La imagen de la mujer ejecutiva y arrogante había desaparecido por completo. El estrés de perder su estatus la había envejecido 5 años en menos de 3 semanas. «Déjala subir, Tomás», respondí con voz calmada. «Y gracias». Desbloqueé la puerta principal y la dejé entreabierta. Me acomodé el chal de seda sobre los hombros. Me puse mi dedal de plata en el dedo derecho y me senté en el sofá blanco de la sala, cruzando las piernas. Quería que la primera imagen que tuviera al entrar fuera la de una mujer en total y absoluto control de su territorio. 1 minuto después, la puerta se abrió con un empujón torpe. Valeria entró al apartamento y se quedó paralizada en el pasillo de entrada. Sus ojos recorrieron el piso de mármol reluciente, los ventanales inmensos que dejaban ver el océano infinito, los muebles de diseño y los cuadros originales en las paredes. La boca se le abrió ligeramente. Su cerebro estaba intentando conciliar la imagen de la madre arrimada que dormía en un catre húmedo con esta mujer dueña de un paraíso de lujo. «Mamá», susurró, dando un paso vacilante hacia la sala. «Quítate los zapatos si vas a pisar la alfombra, Valeria», le ordené, señalando sus zapatos sucios con un gesto de la mano. Mi tono no admitía discusión. Valeria tragó saliva. Hace 1 mes me habría ignorado o me habría gritado que ella hacía lo que le daba la gana. Pero ahora, la dinámica de poder había dado un giro completo. Se agachó, se quitó los zapatos de tacón gastado con manos temblorosas y los dejó junto a la puerta. Caminó descalza hasta quedar a un par de metros del sofá, encogiéndose de hombros, como si el espacio tan grande la intimidara. «¿Cómo me encontraste?», pregunté, tomando mi taza de té sin apartar la mirada de ella. «Fui a la oficina del abogado Nicanor», respondió con la voz rasposa. «Le supliqué de rodillas que me diera tu dirección. Al principio se negó, pero luego le dije que me sentía mal, que el embarazo estaba en riesgo por tanto estrés. Al final me anotó la dirección en un papel». Sonreí para mis adentros. Nicanor no le había dado la dirección por lástima, sino porque yo le había dado instrucciones de hacerlo el día 20. Todo estaba calculado. «Pues ya me encontraste. Tienes 5 minutos. Habla», le dije, apoyando la taza en la mesa de cristal. Valeria rompió a llorar. No era el llanto manipulador que usaba de niña para conseguir dulces. Era el llanto crudo de alguien que se está ahogando. Cayó de rodillas sobre mi alfombra persa, ocultando el rostro entre las manos. «Nos quitaron el carro, mamá», sollozó. «Esteban está como loco. No duerme, se la pasa bebiendo en la sala. El banco canceló nuestras tarjetas. No tenemos efectivo ni para comprar el súper de la semana que viene. Los vecinos nos miran raro porque los cobradores no dejan de tocar la puerta. Por favor, mamá, te lo suplico. Levanta el embargo de la casa. Te juro por la vida de mis hijos que te vamos a pagar. Te daremos una mensualidad, te daremos lo que quieras, pero no nos dejes en la calle». La miré desde mi posición en el sofá. La sociedad nos ha enseñado que el corazón de una madre debe ser de mantequilla, dispuesto a derretirse ante la primera lágrima de un hijo, sin importar cuántas cuchilladas nos hayan dado por la espalda. Pero yo había endurecido mi corazón a base de humillaciones. Yo no iba a criar a una mujer de casi 40 años que no sabía hacerse responsable de sus actos. «Valeria, levántate», le ordené con firmeza. «No hagas un espectáculo, que aquí no hay público para aplaudirte». Se levantó a medias, quedándose sentada sobre sus talones, mirándome con los ojos inyectados en sangre. «¿Cómo puedes ser tan fría?», me reclamó, y por un segundo vi un destello de la antigua Valeria, la niña malcriada. «Soy tu sangre. Estás dejando a tu propia hija sin techo. ¿De dónde sacaste tanta maldad? ¿De dónde sacaste todo este dinero para vivir como una reina mientras nosotros nos morimos de hambre?» «El dinero lo saqué de mis manos», respondí, levantando mi mano derecha para que viera el dedal de plata brillando bajo la luz del sol. «De coser hasta la madrugada mientras ustedes roncaban. De cobrar lo justo por mi trabajo a personas que sí valoraban lo que yo hacía. Y no hay ninguna maldad en mis actos, Valeria, solo hay justicia. Ustedes firmaron un contrato con un agiotista porque querían vivir una vida de ricos con un sueldo de empleados. Yo compré esa deuda para salvar a mis nietos. Si yo no hubiera intervenido, ustedes estarían en la calle desde hace 1 año. Pero ahora eres tú la que nos está echando», gritó, llevándose las manos a la cabeza. «Es peor.
Mi propia madre me está desahuciando. Te estoy echando porque ustedes me demostraron que mi sacrificio no valía nada, le aclaré, remarcando cada palabra. Me sacaste un martes en la mañana como si yo fuera una bolsa de basura que estorbaba. Y lo peor, Valeria, no fue que me pidieras el cuarto. Fue que lo hiciste sin mirarme a los ojos, dejándome en la calle, sabiendo que yo no tenía pensión, mandándome a un cuartucho en un barrio peligroso porque no cabíamos. Si hubieras tenido la decencia de hablar conmigo, de ser honesta, de tratarme como a un ser humano, las cosas serían muy distintas. Pero elegiste la crueldad, y la crueldad tiene un precio. Valeria bajó la mirada hacia sus manos sobre el regazo. Sabía que no tenía argumentos. Su propia miseria moral la había acorralado. «Está bien», susurró, derrotada. «Me equivoqué. Fui una mala hija. Fui una basura contigo. Tienes razón en odiarme. Pero, ¿qué hay de Mateo y de Leo? ¿Qué culpa tienen ellos? También los vas a castigar a ellos. Si nos quitas la casa, mis hijos van a sufrir. ¿Esa es la clase de abuela que eres?» Ahí estaba. El golpe bajo. El intento desesperado de usar a los niños como escudos humanos. Era exactamente lo que yo esperaba que hiciera. Me levanté del sofá con una lentitud calculada. Caminé hacia un escritorio de caoba que tenía en una esquina de la sala. Abrí uno de los cajones cerrados con llave y saqué una pesada carpeta de cuero negro. Regresé a la sala y dejé la carpeta sobre la mesa de cristal, justo frente a Valeria. «Ábrela», le dije. Valeria me miró con desconfianza. Parpadeó un par de veces para secarse las lágrimas y abrió la cubierta de cuero. Sus ojos empezaron a leer la primera página. Sus pupilas se dilataron. Pasó a la segunda página, luego a la tercera. Sus manos empezaron a temblar con más violencia. «No sé qué es esto», balbuceó. «Es un documento legal. Dice fideicomiso irrevocable. Tiene los nombres de mis hijos. Es un fondo de inversión a nombre de Mateo y Leo», le expliqué con voz monótona, como un profesor que da una lección básica. «Yo deposité una cantidad de dinero que garantiza su educación completa, desde la escuela primaria hasta la universidad que elijan. También cubre seguros médicos de gastos mayores y un fondo de ahorro que se les entregará a cada uno cuando cumplan 25 años. Tus hijos son millonarios, Valeria. Su futuro está más asegurado de lo que tú y Esteban jamás podrían lograr en 3 vidas». Valeria soltó un jadeo, llevándose la mano al pecho. Leyó la cifra total depositada en el fondo y se quedó sin aliento. «Dios mío», murmuró. «Mamá, esto nos salva. Con este dinero podemos pagar la casa, podemos empezar de nuevo. Esteban puede abrir el negocio que siempre quiso. Mamá, gracias, te lo juro que gracias». Solté una carcajada seca que cortó el aire de la habitación. Valeria me miró, confundida, con la sonrisa congelada a medias. «Lee la cláusula 7ª del documento, Valeria, la que está resaltada en negritas en la página 4. Valeria pasó las hojas con desesperación. Sus ojos recorrieron el texto y vi el momento exacto en que la sangre abandonó su rostro. Se quedó blanca como el mármol del piso. Dice que los padres biológicos o tutores legales tienen prohibido el acceso a los fondos, que ninguna cantidad puede ser usada para pagar deudas familiares, vivienda o gastos de los padres, que el dinero será administrado exclusivamente por la firma del abogado Nicanor y pagado directamente a las instituciones educativas o médicas. «Así es», confirmé, sentándome de nuevo y acomodando el pliegue de mi pantalón de lino. «Ni tú ni tu marido mediocre van a ver un solo centavo de ese dinero. Intenté mantenerlos a flote durante 3 años cuidando de su casa y de sus hijos, y casi me cuesta la vida. Ya terminé de mantener parásitos. El fideicomiso asegura que mis nietos nunca pasen hambre ni se queden sin estudios, pero no los salva a ustedes de las consecuencias de su estupidez financiera». «No puedes hacer esto», gritó Valeria, tirando la carpeta sobre la mesa. «Es dinero de mis hijos. Tengo derecho a usarlo para darles un techo». No tienes ningún derecho», la interrumpí, alzando la voz por primera vez, una voz profunda y resonante que la hizo encogerse en su sitio. «Tú perdiste todos tus derechos cuando decidiste que tu marido y tus apariencias valían más que la madre que te parió. Yo ya hice mi trabajo. Ya aseguré el futuro de las únicas 2 personas inocentes en esa casa. Pero ustedes 2 van a tener que aprender a trabajar,
a sudar y a vivir la realidad. La revelación completa de mi AES bajo la manga había destruido cualquier esperanza que Valeria albergara de salir ilesa de esta situación. No solo le había quitado la casa, sino que le había demostrado que yo tenía el poder de proteger a sus hijos mucho mejor que ella, dejándola completamente expuesta en su fracaso como madre y como proveedora. Se hizo un silencio largo, pesado, solo interrumpido por el sonido del mar golpeando contra los cimientos del edificio. Valeria se quedó mirando la carpeta. Luego me miró a mí. Ya no había rabia en sus ojos, ni siquiera súplica. Solo había la mirada vacía de un animal que por fin entiende que ha sido cazado y que no hay salida de la trampa. Entendió por fin quién era yo realmente. Ya no era Severina, la vieja costurera a la que podía mandonear. Era una fuerza imparable. Había establecido unas dinámicas de respeto que ella nunca podría romper. A partir de ese momento, cada vez que ella pensara en mí, no sentiría desprecio, sentiría un profundo y reverencial terror. Faltan 10 días para el desalojo, dije, rompiendo el silencio con la misma naturalidad con la que alguien anuncia el pronóstico del clima. Les sugiero que dejen de gastar energía buscando abogados que no pueden pagar y empiecen a buscar un departamento pequeño. Quizás en el barrio de San Blas. Escuché que la prima de Esteban alquila cuartos a buen precio. Es ruidoso y está lejos, pero no es personal, hija. Es que ya no caben en mi casa. Usar sus propias palabras en su contra fue la puntada final. Valeria cerró los ojos y asintió lentamente. Se puso de pie con dificultad, como si sus huesos pesaran toneladas. Caminó hacia la puerta de entrada, se puso los zapatos sucios y sin decir una sola palabra, sin mirar atrás, salió del apartamento cerrando la puerta con un clic suave. Me quedé sola en medio del salón inmenso. El silencio volvió a abrazarme, pero esta vez se sentía diferente. Se sentía definitivo. Me quité el dedal de plata del dedo, lo coloqué sobre la mesa junto a la carpeta de cuero y me serví otra taza de té caliente. La vieja Severina había muerto en aquel cuarto húmedo, pero la mujer que había nacido de sus cenizas no le tenía miedo a nada, ni siquiera a la soledad de su propia victoria. El día 31 amaneció con una bruma ligera que se disipó apenas el sol tocó la superficie del mar. Yo estaba sentada en el balcón de mi apartamento, tomando un café negro y escuchando un bolero suave en mi vieja radio de transistores. No sentía ansiedad, ni culpa, ni esa opresión en el pecho que me acompañó durante 1095 días en la casa de mi hija. Sentía una paz absoluta, una tranquilidad tan inmensa como el océano que se extendía frente a mis ojos. Ese era el día límite, el día del desalojo. Mucha gente cree que la venganza se disfruta más cuando uno está presente para ver caer al enemigo. Piensan que hay que estar en primera fila para saborear el triunfo, pero yo no soy así. Regodearse en la miseria ajena es un lujo barato para espíritus pequeños. Yo preferí quedarme en mi santuario de San Clemente, acariciando la superficie fría de mi dedal de plata, mientras el abogado Nicanor y las autoridades hacían el trabajo sucio a más de 100 kilómetros de distancia. A las 2 de la tarde, el teléfono vibró sobre la mesa de cristal. Era Nicanor. Su voz sonaba profesional, pero había un matiz de alivio en sus palabras, la satisfacción del trabajo terminado a la perfección. Me contó con lujo de detalles cómo se había desarrollado la mañana. Las patrullas se estacionaron frente a la casa de 2 pisos, esa misma casa donde yo lavaba platos hasta la medianoche. Los vecinos, esos que antes miraban a mi hija y a mi yerno con envidia por sus aires de grandeza, salieron a las aceras a observar el espectáculo. Nicanor me dijo que Esteban intentó gritar, intentó hacerse el ofendido, amenazando con demandas que jamás podría pagar. Pero cuando vio la orden del juez y a los oficiales listos para actuar, su valentía de papel se hizo humo. Agachó la cabeza y se puso a cargar cajas. Valeria, según me relató el abogado, no dijo una sola palabra. Salió de la casa con el rostro hinchado por el llanto, sosteniendo de la mano a mis 2 nietos, Mateo y Leo. No contrataron un camión de mudanzas elegante. Tuvieron que pedirle el favor a un conocido que tenía una camioneta vieja, donde amontonaron sus colchones, su ropa y su televisor de pantalla plana, que ahora no tendrían dónde conectar.
¿Y a dónde fueron a parar? El destino tiene un sentido del humor muy fino cuando se trata de cobrar facturas. Terminaron alquilando el cuartucho del barrio de San Blas, el mismo lugar oscuro, húmedo y ruidoso al que me querían enviar a mí para poner la cuna del nuevo bebé. La prima de Esteban no les perdonó ni un centavo del depósito, y ahora la pareja de ejecutivos exitosos tenía que compartir un baño con paredes descascaradas y escuchar los gritos de los borrachos de la cantina de la esquina cada noche. La poesía de la justicia divina a veces se escribe con renglones muy torcidos. Una vez que la casa quedó vacía, le di a Nicanor una orden clara: venderla de inmediato. No quería conservar esa propiedad. Estaba impregnada de desprecio, de malos recuerdos y de café quemado. La vendimos a un precio excelente a una familia numerosa que tenía 4 perros ruidosos. Disfruté imaginando la cara de los vecinos estirados cuando vieran llegar a sus nuevos y escandalosos residentes. El dinero de la venta fue a parar directamente a mis cuentas bancarias, engordando aún más mi red de seguridad. El ciclo de esa casa se había cerrado para siempre. Durante las semanas siguientes, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. La transformación no solo fue financiera, sino espiritual y física. Mi espalda dejó de doler. Mi cabello, que antes llevaba recogido en un moño apretado de sirvienta, ahora caía libre, en ondas plateadas sobre mis hombros. Caminaba erguida, con zapatos de cuero suave y blusas de lino que dejaban respirar mi piel. Pero una mujer que ha trabajado toda su vida no puede quedarse de brazos cruzados mirando las gaviotas. El ocio oxida la mente. Así que decidí alquilar un pequeño local en una galería comercial muy exclusiva de San Clemente. No le puse un letrero gigante, ni hice publicidad. Solo coloqué una placa pequeña de bronce en la puerta con una sola palabra: Severina. Mis antiguas clientas, aquellas mujeres de la alta sociedad que antes estacionaban sus autos a escondidas en el barrio de mi hija, no tardaron en encontrarme. El buen trabajo siempre deja un rastro que el dinero sabe seguir. Empezaron a viajar hasta la costa solo para que yo les ajustara un vestido de seda o les bordara un saco de terciopelo. Pero esta vez, las reglas eran mías. Ya no trabajaba de madrugada bajo una luz amarillenta. Las recibía a las 10 de la mañana, les ofrecía té de manzanilla y les cobraba el triple. Ninguna se quejó. El respeto se paga caro, y ellas sabían que mis manos valían cada billete. En ese taller no estaba sola. Decidí que mi conocimiento no podía morir conmigo. Las habilidades que me salvaron la vida tenían que servirle a alguien más. Contraté a una aprendiz. Se llamaba Genoveva, una muchacha de 19 años que llegó al pueblo huyendo de un padre abusivo, buscando limpiar mesas en los restaurantes del muelle. Tenía las manos ásperas y la mirada asustada de quien espera un golpe en cualquier momento. Yo reconocí esa mirada al instante. La senté frente a una máquina de coser, le puse mi dedal de plata en el dedo y le enseñé a enhebrar la aguja. Genoveva aprendió rápido. Le enseñé a cortar la tela sin miedo, a calcular los márgenes de error, pero sobre todo le enseñé a calcular su propio valor. Le dije que un hilo suelto puede deshacer el vestido más caro, igual que una persona tóxica puede destruir una vida entera si no se le corta a tiempo. Verla florecer, ver cómo su postura se enderezaba y cómo su voz ganaba fuerza, fue uno de mis mayores triunfos. Mi legado no iba a ser solo una cuenta bancaria, iba a ser el empoderamiento de otra mujer dispuesta a comerse el mundo. Mientras mi imperio invisible se hacía visible y sólido, la realidad golpeaba a Valeria y a Esteban con la fuerza de un huracán. Me enteré por terceros de su calvario. El crédito de Esteban estaba tan arruinado que no pudo conseguir trabajo en ninguna oficina decente. Tuvo que tragarse su orgullo y aceptar un puesto como cajero en un supermercado de cadena. Se levantaba a las 5 de la mañana para tomar 3 autobuses distintos y aguantar los reclamos de los clientes. Valeria, con su embarazo avanzando, tuvo que aprender lo que verdaderamente significa el trabajo duro. Como no tenían para pagar los caprichos del supermercado, empezó a cocinar desde cero. Aprendió a hacer rendir 1 kilo de arroz para toda la semana. Se le acabaron los viajes al salón de belleza y las reuniones en cafeterías caras. La soberbia se les fue escurriendo por el desagüe de la necesidad.
Pasaron 3 meses antes de que yo hiciera mi siguiente movimiento. Nunca tuve la intención de castigar a mis nietos por los pecados de sus padres. Yo amaba a Mateo y a Leo con todo mi corazón. Así que, un viernes por la tarde, envié un servicio de transporte privado al barrio de San Blas. El mismo automóvil negro y elegante que me había sacado de su casa aquella mañana de martes. El chófer llevaba una nota escrita de mi puño y letra. La nota decía: «Los niños pasarán el fin de semana conmigo en San Clemente. Regresarán el domingo a las 6 de la tarde. No acepto un no por respuesta». Valeria no intentó discutir. El chófer me contó después que ella salió a la puerta con los niños listos, cargando sus pequeñas mochilas. Tenía la mirada clavada en el piso de tierra y las manos temblorosas. Le entregó los niños al conductor sin decir una palabra, sabiendo perfectamente que no estaba en posición de exigir nada, y mucho menos de privar a sus hijos de una cama limpia y comida caliente. Cuando Mateo y Leo cruzaron la puerta de mi apartamento, sus ojos se abrieron como platos. Corrieron hacia el ventanal y pegaron sus manitas al cristal, fascinados por la inmensidad del mar. Los abracé hasta que me dolió el pecho, aspirando el olor de sus cabellos. Estaban un poco más flacos, un poco más serios, pero al verme, sus sonrisas iluminaron la habitación. Ese fin de semana los llevé a caminar por la playa. Les compré helados de vainilla y les cociné pescado fresco. Por las noches los arropé en una cama enorme con sábanas de algodón egipcio, pero no los malcrié. Les enseñé a recoger sus platos, a doblar su ropa y a dar las gracias. Les hablé del fideicomiso que les había creado, aunque eran muy pequeños para entender todas las implicaciones legales. Les expliqué que la abuela había trabajado muy duro para que ellos nunca tuvieran que agachar la cabeza ante nadie, y que el dinero no era para comprar cosas inútiles, sino para comprar libertad. Mateo, con esa sabiduría inocente que tienen los niños, me miró mientras comíamos en el balcón y me dijo que su mamá lloraba mucho por las noches y que su papá ya no gritaba en la casa, que ahora siempre estaba callado. Le acaricié la mejilla y le serví un poco más de jugo. Les expliqué con palabras suaves que a veces los adultos tienen que tropezar muy fuerte para aprender a caminar derecho, que sus padres estaban en la escuela de la vida, tomando una lección muy difícil, pero necesaria. No hablé mal de Valeria ni de Esteban. La venganza ya estaba consumada, no necesitaba envenenar la mente de mis nietos. Simplemente les dejé claro que mi casa siempre sería su refugio, siempre y cuando entraran por la puerta con respeto. A partir de ese día, las visitas se volvieron una rutina sagrada. Cada 15 días, el automóvil negro recogía a los niños y los traía a mi mundo. Valeria y Esteban jamás intentaron cruzar la línea. Entendieron su lugar. Se dieron cuenta de que la mujer a la que habían tratado como a un mueble viejo era, en realidad, el único pilar que sostenía el futuro de su descendencia. La humillación de tener que entregarme a sus hijos cada 2 semanas, sabiendo que yo podía darles lo que ellos habían perdido por su propia estupidez, era un recordatorio constante de su fracaso. Una tarde de domingo, después de despedir a los niños y ver el auto alejarse por la carretera costera, regresé a mi habitación. Abrí mi maleta de cuero, esa misma que había sacado a rastras de la habitación húmeda de la ciudad, y saqué mi vieja caja de lata, la que alguna vez tuvo galletas danesas. Me senté al borde de la cama y quité la tapa. Debajo ya no estaban los papeles de la hipoteca de Esteban, esos ya se habían convertido en cenizas legales. Solo quedaban mis botones de nácar. Metí la mano y removí los botones, escuchando el tintineo suave que hacían al chocar unos con otros. Cada botón era una historia. Había uno grande y blanco, del vestido de novia de mi primera clienta en el pueblo. Había uno pequeño y nacarado de la camisa de bautizo de Valeria. Había botones de abrigos gruesos que me abrigaron en los inviernos crudos, y botones finos de blusas que cosí para las mujeres ricas que me pagaban en secreto. Todos representaban una fracción de mi existencia, un esfuerzo, una lágrima, una sonrisa. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón de lino y saqué un botón nuevo. Era un botón negro, liso, hecho de resina endurecida. Lo había arrancado del abrigo que llevaba puesto el día que me echaron de su casa. Lo dejé caer dentro de la caja de lata. Era el último botón de esa etapa de mi vida, el botón del cierre final. Cerré la caja de lata
y la guardé en el cajón de mi mesa de noche. Ya no necesitaba esconderla en un doble fondo. Ya no había secretos que ocultar ni planes que tramar en la oscuridad. El tablero de ajedrez había sido despejado y yo me había quedado sola con el rey en la mano. El entorno entero aprendió una lección invaluable. Valeria aprendió que la sangre no te da derecho a pisotear la dignidad de quien te dio la vida. Esteban aprendió que las apariencias sostenidas con deudas son grilletes que tarde o temprano te arrastran al fondo del mar. Genoveva, mi aprendiz, aprendió que las manos de una mujer pueden construir un imperio sin necesidad de depender de los gritos de un hombre. Y mis nietos estaban aprendiendo que la verdadera fuerza no hace ruido, sino que actúa con la precisión de un relojero. La sociedad nos dice que cuando las mujeres envejecemos, debemos volvernos invisibles. Nos empujan hacia los rincones oscuros de las casas, esperando que nos conformemos con tejer calcetines y cuidar a la nueva generación gratis. Nos quitan la voz y nos reemplazan por la condescendencia, pero se olvidan de un detalle fundamental. Quienes hemos pasado la vida entera armando piezas sueltas, uniendo telas rotas y reparando desastres ajenos, conocemos exactamente dónde están las costuras más débiles del sistema. Me levanté de la cama y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que adornaba mi habitación. Me miré fijamente. Los surcos en mi rostro seguían ahí, pero ya no eran marcas de cansancio, eran medallas de guerra. La vieja Severina, la sirvienta invisible que temblaba de frío en un catre roto, había dejado de existir para siempre. Acomodé el cuello de mi blusa, me froté las manos limpias y sonreí al ver el reflejo de una mujer que había recuperado el dominio absoluto de su respiración y de su espacio. Porque en el gran taller de la existencia, el verdadero poder no está en vestir a los demás, sino en tener el valor de coser tu propio destino con un hilo que nadie pueda romper.